Como sabéis, estamos en una serie sobre el libro de Hechos en el que no vemos el libro de Hechos de una forma exhaustiva, no vemos todos los pasajes, pero lo que sí que hacemos es ver algunos pasajes avanzando poco a poco, centrándonos en dos cosas. Una es ver cómo se expandía, cómo crecía la iglesia primitiva. Esta es una, para que podamos seguir su ejemplo. Y la segunda cosa en la que nos fijamos es cuál es el mensaje que ellos daban, porque en muchas ocasiones lo que nos cuesta es tener claridad en el mensaje para exponerlo. Entonces, queremos aprender de ellos para exponer el mismo mensaje que es el que hizo que hoy, 2000 años después, a la otra parte del Mediterráneo estemos hablando de lo que empezaron a hablar 12 hombres humildes en Palestina. Estos son los dos objetivos que tenemos con esta serie. En el texto de hoy veremos los dos. En algunos textos nos enfocamos en uno, en otros nos enfocamos en otro, pero casualmente en el texto de hoy veremos los dos. El texto de hoy se encuentra en Hechos, en el capítulo 10, empezando en el versículo 24 y ya terminando en el versículo 48. Entonces, si tenéis las Biblias, las podéis abrir y si se proyecta también lo podéis leer. En Hechos, capítulo 10, empezando en el versículo 24. Vamos a leer. Aquí el principio del versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea. Cuando leemos esto nos preguntamos, muy bien, ¿y qué es lo que ha pasado antes? Entonces os lo voy a resumir muy rápidamente. Aquí en Cesarea ya había llegado el Evangelio por boca de Felipe. Por tanto, ya había algunas personas que conocían el Evangelio. Y en Cesarea había una persona, concretamente, que será uno de los protagonistas de nuestra historia de hoy, que es Cornelio. Este Cornelio es un centurión romano. Un centurión romano significa que es alguien que está al mando de 100 soldados. Por tanto, era una persona respetada y además era una persona con bastante dinero y era una persona también socialmente muy bien colocada. Por tanto, aquí tenemos a este centurión y en el versículo 2 nos dice que era temeroso y piadoso de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues en lo que es la Palestina donde estaba extendida la religión judía, allí había personas en este momento que no eran judíos y que no practicaban la religión judía, pero eran personas que habían observado a los judíos, que habían aprendido lo que los judíos enseñaban y se habían convencido de lo que los judíos creían. Cornelio es un romano, él no es judío, pero él está en medio de judíos. Ha escuchado a los judíos, los ha entendido y dice: estos sirven al Dios auténtico y verdadero. Cornelio ha llegado a esta conclusión y por tanto él se acerca al Dios de los judíos. Ora al Dios de los judíos. Teme en el sentido en que quiere obedecer al Dios de los judíos. Esta es la situación de Cornelio. Pero a pesar de haber llegado tan lejos, él todavía no se ha hecho judío. Para hacerse judío tenía que circuncidarse. Y a este punto Cornelio no había llegado. Pero lo que así había hecho, al ser temeroso, es seguir al Dios
de los judíos. Un día estaba orando, Cornelio, se le aparece un ángel y le dice, mira, ves a buscar a Pedro. Pedro estaba en otro lugar, en Jope. Le dice, ves a buscar a Pedro, que él te dará un mensaje. Entonces Cornelio, que es un hombre con autoridad, manda a 3 siervos suyos a buscar a Pedro. Y Pedro estaba en casa de un hombre llamado Simón, que era curtidor, y allí Pedro estaba orando también. Y mientras Pedro estaba en la azotea de la casa, él tiene una visión en la que baja del cielo un lienzo, es decir, una red con muchos animales, y oye una voz que le dice, mata y come. Pedro observa esta red y dice, aquí hay animales que no puedo comer porque están prohibidos por mi religión, por la religión judía, aunque él era cristiano en este momento. Y dice, no voy a comer de esto, porque no he comido en mi vida de estos animales prohibidos, no voy a hacerlo ahora. Y Dios insiste y le dice, mata y come. Porque no puedes llamar inmundo, eso de inmundo significa que está apartado de Dios, no puedes llamar inmundo a algo que yo declaro que está bien. Esto le dice Dios a Pedro. Entonces Pedro entiende que esta ley de separación de los animales, que a unos se puede acercar y a otros no, ha desaparecido. Jesús ya lo había dicho antes y lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 7, pero Pedro no lo había entendido y los otros discípulos tampoco. Pero ahora Pedro entiende esto. Y esto tendrá algún propósito, ¿verdad? Porque en ese momento llegan los 3 mensajeros que había mandado Cornelio y le dicen, mira, Pedro, tienes que venir con nosotros porque nuestro amo, Cornelio, ha tenido una visión y tú tienes que venir a darnos un mensaje. Entonces, Pedro, juntamente con 6 cristianos judíos más y los 3 siervos de Cornelio, van desde Jope hasta Cesarea para visitar a Cornelio. Esta es la situación que tenemos hasta ahora. Y aquí entramos en el versículo 24 y es cuando nos dice, al otro día entraron en Cesarea. De Jope a Cesarea había unas 9-10 horas andando, sin contar las pausas, por tanto tardaron y al día siguiente entraron en Cesarea. Sigue diciendo el versículo 24, y Cornelio, el centurión romano, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio estaba deseoso de recibir esta visita y lo vemos en cuál es su actitud esperando. No solo él está esperando, sino que además a las personas que él más le importan, sus parientes y sus amigos más íntimos, les dice, venid a casa, porque lo que vamos a escuchar es algo importante. Así que venid y esperemos la llegada de aquel mensajero que Dios va a traer. Con esto, Cornelio nos enseña algo. Y es que Cornelio está viendo que el mensaje que va a llegarle, que él no sabe qué mensaje es, pero el mensaje que él va a recibir no es algo para él solo, sino que es algo de lo que los demás se tienen que beneficiar. Cornelio ama a sus parientes, ama a sus amigos más íntimos, y lo que es importante para él, quiere que los suyos también lo compartan. Y les dice, venid a mi casa y esperemos a este mensajero.
Qué sed de Dios, ¿verdad? Estar en casa esperando a ver qué es lo que me tienen que decir acerca de Dios. Y no está esperando entreteniéndose en otros quehaceres. Y era un jefe, tenía muchas cosas que hacer. Sino que él trae a sus amigos, a sus parientes. Y la actitud es expectante sobre lo que va a oír de Dios. Versículo 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cornelio tiene una actitud totalmente humilde, equivocada, es cierto, pero una actitud humilde. Y notemos que Cornelio nos está enseñando aquí que él entiende muy bien que las cosas de Dios funcionan de una forma diferente a cómo funcionan las cosas aquí en la tierra. Notemos esto. Cornelio es un romano. Los romanos son los que estaban gobernando y son los que habían vencido a los judíos. Por tanto, socialmente, un romano está por encima de un judío. Por tanto, Cornelio está por encima socialmente de Pedro. Pero no solo esto, sino que Cornelio no es un romano común y corriente como muchos otros, sino que él es un jefe. Podríamos decir en los términos actuales, él es un jefe gordo en medio de los romanos. Él no es cualquier romano. Él es un jefe con dinero y con poder en medio de los romanos. Y este jefe con dinero y con poder entre los romanos se humilla delante de un judío, siendo que los romanos gobernaban a los judíos. Qué humildad, ¿verdad? Porque socialmente Cornelio está aquí y Pedro está abajo del todo. Pero Cornelio entiende que tal y como están las cosas aquí en la tierra, no es como Dios las ve. Cornelio puede ser el amo en su zona, pero alguien que viene de Dios está por encima de esto. Cornelio lo entiende y aunque sea equivocadamente, se humilla, adora a Pedro, siendo que Pedro era nada socialmente en comparación con Cornelio. Pero Pedro tiene claro algo. Pedro tiene claro que es únicamente a Dios a quien se tiene que adorar, a nadie más. Ni siquiera a un mensajero de Dios, ni siquiera a un mensajero que sea un ángel, da igual, no se le debe adorar. El único que merece adoración es Dios. Y por tanto, le dice a Cornelio: no, Cornelio, a mí no me debes adorar. Levántate. Yo también estoy bajo autoridad. Yo soy un hombre, no soy Dios. Y por tanto, no debes adorarme. Aquí vemos también cuál es la confusión de Cornelio. El imperio romano era un imperio que asimilaba las religiones de los pueblos que invadía. Ellos no anulaban la religión de los pueblos que invadían, sino que simplemente la incorporaban a su imperio. Y por tanto había una mezcla de diferentes religiones, de diferentes creencias muy elevada. No era raro adorar a seres que tenían cierto poder, pero que eran miserables por otras cuestiones. Por eso Cornelio se postra delante de Pedro. Pero el judaísmo y el cristianismo no es así.
solo hay un Dios y solo se le debe adorar a Él. Versículo 27 y 28 dice, y hablando con él, Pedro, entró y halló a muchos que se habían reunido, los parientes y amigos de Cornelio, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios en la visión que os he dicho antes, que a ningún hombre llame común o inmundo. Un judío que se precie, un judío que respete la religión, no se relacionaría de esta manera entrando a comer y teniendo relación con alguien que es un romano, con alguien que les ha quitado su soberanía nacional, con alguien que ahora los tiene sometidos como nación y que además no comparte su religión. Jamás lo hubiera hecho. Goody, explicando esto, dice, mira, Pedro no hubiera tenido ningún problema en entrar en casa de fariseos, de la secta más estricta dentro de los judíos. No hubiera tenido ningún problema, porque exteriormente cumplían todas las normas. Por tanto, aunque estuvieran podridos por dentro, no había ningún problema en visitarles, pero visitar a Cornelio, visitar a un centurión romano, cuando eran los odiados por parte de los judíos, eso no podía ser, a pesar de que este hombre realmente temía a Dios. Y aquí Dios está poniendo las cosas en su lugar. A los que guardan la religión únicamente de forma externa, sin ningún cambio interno y estando podridos por dentro, Dios dice a estos no. Pero aquellos que con sinceridad se acercan a Dios, le temen, le siguen, aunque sea con defectos, Dios dice a estos sí, aunque no sean judíos, aunque sean el pueblo que tiene sometido a los judíos. A estos sí. Aquí Pedro entendió a través de esta visión de los animales puros e impuros que con las personas pasa lo mismo. Ahora ya no hay puros e impuros. Ahora ya no hay judíos y el resto que no son judíos. Ahora todos tienen libre acceso a Dios. Versículos 29 a la primera parte del 33. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, el ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Esto es lo que Cornelio le está explicando a Pedro sobre cómo ha llegado Pedro ahí. Y Cornelio le explica que mientras oraba a Dios, primer apunte, Cornelio ora a Dios porque es alguien temeroso de Dios, se le acerca un ángel y le dice, mira, tus oraciones han sido escuchadas. Y además tus limosnas, el dinero que Cornelio daba a los judíos, Dios lo tiene en cuenta. Y Dios va a recompensar esta actitud tuya. Y va a venir un hombre y te va a hablar. Aquí vamos a empezar a ver algunas aplicaciones para nosotros.
vemos que Cornelio está orando, ayunando, y se le aparece un ángel diciendo: tienes que hacer esto, manda a recoger a este hombre para que te transmita un mensaje. Una pregunta que me surge a mí es: ¿por qué el ángel no le da el mensaje directamente? Sino que el ángel lo que hace es llama a este hombre, a Pedro, para que te dé el mensaje. ¿Y por qué no da el ángel directamente el mensaje? Eso hubiera sido más fácil. Llamar a Pedro implica llamar a unos siervos que estén un día y algo de camino para ir a buscar a Pedro, que Pedro responda, que después Pedro vuelva. Han pasado ya 4 días desde que Cornelio vio al ángel. Logísticamente, es mucho más fácil que el ángel le dé el mensaje y se ahorran toda esta logística para que Pedro llegue y dé el mensaje. Entonces, ¿por qué el mensaje no lo da el ángel directamente, cuando hubiera sido mucho más fácil? Pues miremos, esta es la primera aplicación para nosotros. El diseño de Dios, el propósito de Dios, es que el mensaje del Evangelio lo transmitan aquellas personas que son testigos de haber experimentado este mensaje. Este es el diseño de Dios. Dios pudo haber dicho al ángel: oye, explícale tú lo que es el mensaje del Evangelio, pero no lo hace. Sino llama a alguien, llama a Pedro, que él es testigo de este mensaje. Él vive este mensaje, él cree este mensaje y él ha experimentado este mensaje. Este es el que te lo tiene que transmitir. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fijémonos, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Este es el medio que Dios ha establecido para salvar. ¿Cómo? Por la predicación que realizan los creyentes. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Unos piden señales, otros piden una filosofía muy compleja y muy inteligente detrás, y lo que hay en el mensaje del Evangelio es una cruz. Esto es lo que hay. Y el diseño de Dios para transmitir el mensaje, para que haya nuevos creyentes, es justamente esto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El ángel podía explicar el Evangelio, pero ¿sabéis qué? El ángel conocía el Evangelio, el ángel había visto cómo se elaboraba el Evangelio, pero el ángel no puede vivir, no necesita ese Evangelio. ¿Por qué? Porque él nunca ha caído. Los ángeles que pecaron no tienen posibilidad de salvación, el Evangelio no es para ellos. Y los ángeles que no han pecado, como este de aquí, no necesita el Evangelio, lo conoce. Ve cómo se ha elaborado todo, pero él no lo ha experimentado, porque él no lo necesita. Y aquí Pedro tiene que hablar de lo que él ha experimentado. Y le tiene que hablar a un igual, es decir, a otro hombre, sobre lo que él ha experimentado y ha visto. Fijémonos que el texto, si lo miramos todo,
nombra bastante la palabra testigos. Un testigo es alguien que está en el lugar y observa y vive las cosas que está viendo. Versículo 39, y nosotros somos testigos. Versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Pedro, está allí como testigo, como alguien que ha visto y como alguien que ha vivido aquello sobre lo que va a hablar. El ángel lo puede haber visto, no lo sabemos. Pero el ángel no se apropia para sí el evangelio. Pedro sí, como hombre y como persona. Es quien tiene la obligación de ser testigo de lo que él ha visto y de lo que él ha experimentado. No es difícil llegar a una conclusión para nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la misión también de ser testigos de lo que hemos visto y de lo que hemos experimentado. Ser testigos del Evangelio no es un accesorio para ciertos cristianos escogidos para esta misión. Hay algunos que son misioneros y se dedican exclusivamente a esto, es cierto. Pero la misión de todo cristiano es hablar de lo que es testigo, de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesucristo ha hecho en su vida y explicarlo a los demás iguales. Esto es lo que está pasando aquí. El versículo que gobierna todo el libro de Hechos es Hechos 1:8, donde dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Tenéis que hablar vosotros en todas estas regiones. Y aquí ya estamos en la segunda. En Jerusalén ya han hablado. Ahora estamos en Judea. Vamos avanzando. Y en Samaria ya se ha hablado también. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo se expande este evangelio? ¿A través de ángeles que bajan a hablar a las personas? No. A través de personas que son testigos y hablan a otras personas. Mira, a nadie de los que deseamos que conozca el Evangelio se le va a aparecer un ángel y le va a decir lo que tú y yo tenemos que decirle. No esperemos que las personas conozcan el Evangelio de una manera diferente al hecho de que nosotros seamos testigos de lo que vivimos y de lo que vemos. No se le aparecerá un ángel. Y si se le aparece un ángel, ¿sabéis para qué será? Para decirle: mira, te voy a mandar a Diego, a Isaac, a Miguel, a Pablo, para que te lo cuente. Te voy a mandar a uno de estos para que te lo cuente, pero no te lo voy a contar yo, porque esto es tarea de los que son testigos, de los que han vivido en su propia vida, en su propia carne, lo que es el poder de Jesús. Estos son los que deben de ser testigos, y no otros, y no los ángeles. Esta es nuestra responsabilidad, ser testigos de lo que hemos experimentado. Pedro,
esta vez necesitó un empuje. Necesitó ver el lienzo y se necesitó que Cornelio viera el ángel para ir. Pero lo necesitó una vez. Él entendió que esta era su tarea y siguió predicando sin la necesidad de la aparición de más ángeles. Pablo, los dos se confunden bastante, Pablo, igual. Pablo no necesitaba que hubiera un ángel que le dijera, mira, ves a tal sitio. Él entiende que él es testigo. No necesita. Una vez se le aparece Jesús y le cambia. Y esto es suficiente para Pablo para decir, ahora voy a hablar a los míos. Y si estamos aquí hoy, no es porque cada generación se han ido apareciendo ángeles y han ido enseñando a la nueva generación el mensaje del Evangelio. Es porque ha habido personas que han sido testigos de lo que les ha pasado en su vida, de lo que han vivido. Y lo han contado. Y el otro ha dicho, yo soy como tú. Yo necesito esto. Y lo ha recibido. Y así es como 2000 años después estamos aquí, no por los ángeles, sino por personas con defectos, con pasiones, con problemas como los nuestros, pero que han sido testigos de lo que han vivido. Tenemos que coger el testigo y ser nosotros testigos también. Vamos a seguir leyendo, versículos 33, segunda parte del 35. Aquí dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Qué auditorio, ¿verdad? Cualquier predicador desea un auditorio con esta actitud. Estamos aquí para oír lo que Dios te ha mandado. Y eso porque un ángel se ha aparecido. ¿A alguno de vosotros se ha aparecido un ángel durante esta semana diciendo, mira, el domingo a las 11 en Santa Coloma, ves? A ver qué es lo que Dios le ha mandado a Isaac para que te diga, ¿no? Y un sueñecito así esporádico. ¿Tampoco? Qué lástima, ¿no? Igualmente, espero que entendamos que no es lo que yo diga, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y estamos aquí para ver qué es lo que Dios tiene que decirnos. Por eso sigo el texto, para que no sea lo que yo digo, sino lo que está diciendo aquí. Pedro está aprendiendo una lección muy grande y que le cuesta mucho aprender y en la que va a volver a caer cuando esté en Galacia. Y es el hecho de que tanto judíos como no judíos tienen el mismo acceso a la palabra de Dios. Esto lo tenemos asumido hoy en día. Esto es algo que no necesitamos más de 20 segundos para que nos entre en la cabeza, pero estos necesitaron años. Y aquí Pedro está cambiando este chip. Pedro dice, mira, lo que Dios ve no es la religiosidad superficial del pueblo. Y había muchos así. Lo que Dios ve es un corazón que busca obedecer a Dios, sea de la nación que sea, aunque sea de aquellos que tienen sometido al pueblo de Israel. Versículos 36 al 43. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este
es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Veremos dos puntos en este pasaje. El primero de ellos tiene que ver con lo que he dicho al principio, y es que Pedro está predicando aquí el Evangelio. ¿Y qué es lo que Pedro dice cuando predica el Evangelio? Porque muchas veces tenemos dudas en este sentido. ¿Cómo transmito el Evangelio a los demás? Fijémonos en cuál es el patrón de Pedro. Tres cositas sobre lo que Pedro hace. En primer lugar, se centra en explicar hechos históricos. Aquí vemos que Pedro no está hablando de teorías que se dan en el mundo de las ideas. Pedro está explicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Principalmente explicar historia. Esto es lo que hace. Hay dos puntos donde no explica historia, sino que explica un significado. El primero de ellos es el versículo 33, donde dice: el Evangelio de la paz mediante Jesucristo. Y versículo 43 dice que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Aquí está interpretando la historia, pero el resto, ¿qué es lo que hace Pedro? Explica una historia. Explica la historia de Jesús. Y la historia de Jesús es el Evangelio. No es difícil explicar historias. Quizás si tenemos que ponernos a explicar la ética kantiana, que tiene unos conceptos filosóficos complicados, tardaremos un poco. Pero estamos acostumbrados a escuchar historias. El Evangelio es historia. Lo que pasa es que esta historia tiene una interpretación teológica. Pero no hace falta que nos centremos en las cuestiones complicadas de la interpretación teológica. Tenemos una historia que contar. Y esa historia es la historia de Jesús. Y lo que ha contado aquí Pedro, por supuesto la exposición de Pedro delante de Cornelio sería más larga de lo que tenemos aquí. Lucas ha hecho un resumen de lo que Pedro explicó, evidentemente. Pero lo que Pedro está explicando básicamente es que Jesús vivió haciendo el bien, sin cometer errores, que además murió y que además resucitó. Esta es la esencia. Él vino, vivió perfectamente, murió y resucitó. Esta es la historia. Esto es el Evangelio. Y tenemos aquí los dos puntos imprescindibles para unir a esta historia. Solo dos.
Por supuesto, si uno se va a Romanos encontrará 1000 detalles más, pero aquí tenemos dos importantes. El primero de ellos es el Evangelio de la paz mediante Jesucristo. ¿El Evangelio de qué tipo de paz? Aquí está hablando Pedro de la paz que obtenemos con Dios. Porque por naturaleza, por nuestros pecados y por el pecado heredado de Adán, estamos enemistados con Dios, todos. Y esto tiene graves consecuencias cuando toca el juicio. Por tanto, lo primero es el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque necesitamos urgentemente esta paz con Dios. Fijémonos en algo, lo necesitamos todos. En este caso, estamos hablando de Cornelio. Cornelio no tenía familiares enfermos, que sepamos. Cornelio no tenía problemas económicos, no tenía problemas familiares, no tenía problemas sociales. En todo esto, el hombre era un top. Lo desearíamos muchos de nosotros. Pero el problema más grande que se puede tener en esta vida no es un problema familiar, de salud o económico. El problema más grande que enfrentamos es la enemistad que tenemos con Dios. Y en esto, Cornelio, por muy top que fuera, estaba en la misma situación que el resto de personas, por muy miserables que fueran el resto. Por tanto, primer punto, el Evangelio de la paz con Dios, porque por nuestra naturaleza y por nuestro pecado estamos alejados de Dios. ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo solucionamos? Versículo 43, que todos los que en Él, en Jesús, creen, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya hemos obtenido esta paz que necesitamos. Necesidad de paz. ¿Cómo apropiarnos esta paz? Esto es el pan del bocadillo y lo que tenemos en medio es historia. La historia de Jesús, que es quien logra esta paz. Qué forma más bonita de presentar el Evangelio, ¿verdad? Sencilla. Comprensible para alguien que no tiene un trasfondo judío como Cornelio, pero que lo entiende. Por tanto, primera parte, el Evangelio son hechos históricos. Segunda, vemos que en esta transmisión del mensaje, Pedro atribuye todo a Dios. Pedro es consciente que las cosas no están pasando por casualidad. Pedro es consciente que no es casualidad todo lo que Jesús hace, que no es algo gobernado por los hombres el hecho de que Jesús muera, aunque un observador pudiera pensar que era así, y que mucho menos es consecuencia de los hombres que Jesús resucite. Versículo 38, Dios ungió. Versículo 38, haciendo bienes y sanando porque Dios estaba con él. Versículo 40, a este levantó Dios. ¿Quién es el que está detrás de toda esta historia? Dios Padre, avalando su presencia con su Hijo. Además, tercer punto, toda la historia tiene un significado teológico. Es verdad, nos basamos en historia, pero esta historia tiene un significado teológico. Apunta a Jesús como juez, versículo 42, y el perdón está en creer en Él. Ahora bien,
Si yo voy a alguien y le digo, mira, tienes que creer en Jesús, porque Jesús, al final de todo, será el juez de todas las personas. Esta persona me puede decir, muy bien, demuéstrame que esto es así. Porque si tú me estás hablando de un juez que va a juzgar justamente a todas las personas, necesitaré evidencias, necesitaré muestras de que esto es así. No se puede levantar ahora el Pau y decir, mira, yo voy a ser el juez definitivo de todo. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué tengo que creerlo? La que tiene a su izquierda, a lo mejor, parcialmente, pero voy a ser el juez definitivo de todo. ¿Vale? Demuéstramelo. Jesús es consciente de ello. No creemos que Él es el juez de todo ciegamente, sino que lo creemos por la historia que hay detrás, que ha demostrado que realmente es el Hijo de Dios. Si alguien dice esto y vemos que es una persona no perfecta, dudaremos. Si alguien dice esto y cuando viene el momento de pagar por los pecados de los demás, se acobarda y se marcha, dudaremos mucho. Pero le observamos, ostras, es perfecto. Ostras, muere en la cruz y después no resucita. ¿Quién me dice que éste tiene el poder sobre la vida? Nadie. Pero si es perfecto, muere y resucita, ha demostrado todo el poder que se necesita para ser el juez. Esto pone a la fe cristiana en un punto difícil, pero que a la vez es una fortaleza. ¿Cuál es el punto difícil? El punto difícil es que nuestra fe cristiana se vendría al suelo si se desmonta la historia, porque nuestra fe cristiana está basada en hechos históricos. Si estos hechos históricos no han ocurrido, nuestra fe cristiana se va al traste. Pero esto tiene otra moneda, otra cara de la misma moneda. Y es que si los hechos históricos han ocurrido, si realmente han ocurrido, entonces otorgan mucha credibilidad a lo que estamos creyendo. Hasta ahora, y hay muchos intentos para hacerlo, hasta ahora, la historia que hay detrás no ha sido anulada, no ha sido descalificada. Y hay muchos que lo intentan. Esto da fortaleza a nuestra historia. Aplicación en este sentido. A la hora de explicar el Evangelio, no pensemos en teorías complicadas, pensemos en una historia, la historia de Jesús. Esta es la predicación del Evangelio. ¿Y cuál es la teoría que tenemos que añadir? Colosenses 2:14. Con lo que Jesús hizo, que es historia, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, consiguiendo la paz. El Evangelio de la paz con Dios. Segundo y último punto. Algo que vemos aquí es que a Cornelio le faltaba algo. Cornelio era una persona que creía en Dios. Cornelio era una persona que oraba
a Dios. Cornelio era una persona que procuraba agradar a Dios. Cornelio era una persona que daba dinero a la causa de Dios. Era una persona que admiraba la ética judía. Pero él tenía en contra todavía este acta de los decretos. El evangelio de la paz con Dios todavía no lo tenía, a pesar de todo ello. Tuvo que venir Pedro y decirle: mira, Cornelio, para tener esta paz con Dios, lo que se necesita es creer, lo hemos visto en el versículo 42, creer en Jesús y creer que Jesús hizo todo lo que hizo como Hijo de Dios, y de esta forma Él ha pagado lo que tú debes a la justicia divina. Esto le faltaba a Cornelio. Él estaba muy cerca, pero no había llegado al punto importante. Por desgracia, esto ocurre también hoy. Personas que se ven seducidas por lo que cree la religión cristiana. Personas que dicen: caramba, estos tienen unos principios que es bueno seguir. Personas que dicen: mira, oran a Dios, respetan a Dios, yo voy a hacer lo mismo también, porque es bueno. Y reconozco a su Dios como el Dios único, vivo y verdadero. Y creo en Dios. Y Pedro está diciendo aquí: mira, este punto es un buen punto, pero no es suficiente. Es el punto en el que estaba Cornelio, pero no es suficiente. El evangelio de la paz con Dios todavía no ha llegado al corazón y a la mente de Cornelio. Haciendo todo esto, creyendo en Dios, orando, dando limosnas, acercándose al pueblo de Dios, todavía no. ¿Qué es lo que le faltaba? Creer en Jesús. Es una lástima quedarse en este punto, porque uno ya está cerca de esa paz con Dios, pero no la tiene. Creer en Dios, orar a Dios, convivir con los que creen en Dios, escuchar a los que creen en Dios, imitar su fe, imitar su ética, ofrendar a la causa de Dios. Nada de esto es suficiente para tener paz con Dios. La paz con Dios, según lo que vemos en lo que dice Pedro, está cuando uno cree en el Jesús histórico. Que Dios está detrás de todo lo que Jesús hizo y que eso liquida el acta que tenemos en contra. Esto es una oración, el deseo de que nadie se quede a las puertas, el deseo de que nadie se quede admirando lo que ofrece la fe cristiana, pero no recibiéndolo, que es lo que le pasaba a Cornelio. Es una lástima quedarse en ese punto. Y ese texto lo tenemos aquí, para coger el ejemplo de Cornelio y decir: no me quiero quedar en este punto. No me quiero quedar en la situación en la que estaba Cornelio, aunque estaba cerca de Dios. Lo que quiero es llegar
a la paz que tuvo Cornelio y los que estaban con él. ¿Por qué? Por dar el paso definitivo, que es creer. Versículos 44 al 47 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se les derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estas personas dieron el paso. Estas personas entendieron que creer en Dios no es suficiente, entendieron que orar a Dios no es suficiente, entendieron que incluso dar dinero para la causa de Dios no es suficiente, que intentar obedecer a Dios y seguir a los que lo hacen no es suficiente, que convivir con aquellos que han aceptado a Dios no es suficiente. Que el punto importante es creer en Jesús. Y ellos lo hicieron. Y los que estaban ahí se maravillaron de que ahora estas personas pasaban a pertenecer a la familia de Dios sin pasar antes por ser judíos. ¿Qué es lo que ocurría en el judaísmo? Sí, tú vienes al Dios vivo y verdadero, pero antes te haces judío. Ahora Pedro y los 6 que están con él están viendo que el paso a ser judíos no es necesario. Y estos creen. Y cuando creen, no tienen que pensarse si van a ser bautizados, sino que bautizarse es una condición, es una consecuencia directa de creer con fe. No es un segundo paso de fe, es el mismo paso de fe, el que lleva a creer, a la salvación y al bautismo. Por tanto, como conclusión, si ya eres creyente, un ángel no va a predicar a tu familia, a tus amigos, a mis amigos y a las personas que tenemos alrededor. Tenemos que ser nosotros. Y en segundo lugar, el mensaje es fácil. Es una historia. La historia de Jesús. Y si todavía no has llegado a este punto, haz como Cornelio, que estuvo tiempo cerca de Dios, pero cuando vio que tenía que dar el paso, que era creer, lo dio, juntamente con toda su familia y sus amigos. Este punto es imprescindible. Pues que Dios nos ayude a imitar todo esto que tenemos en estos textos.